¿Qué es la presión del vapor? ¿Sí? Solamente depende fundamentalmente del tipo de fluido y de la temperatura. En la presión que ejerce un cilindro cerrado es las partículas de vapor en equilibrio con su líquido. Cuando nosotros alcanzamos un equilibrio en determinadas condiciones, fundamentalmente de temperatura, entonces la presión de vapor del líquido es cuando nosotros establecemos el equilibrio con el vapor de ese mismo líquido. Entonces, ¿de qué depende? Del tipo de fluido que tengamos, o sea, de las fuerzas intermoleculares, del tipo de líquido y de la temperatura. La presión de vapor aumenta con la temperatura. ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura, aumenta la movilidad molecular y consecuentemente existe una mayor posibilidad de que esas moléculas pasen a la fase vapor al incrementarse la temperatura y por lo tanto van a ejercer una mayor presión justamente sobre el líquido y por lo tanto va a subir la presión de vapor al incrementarse la temperatura. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nosotros una serie de elementos donde se muestra justamente en función de la temperatura cuál es el valor de la presión. Y como puede apreciarse, a medida que se incrementa la temperatura, se incrementa también la presión de vapor. Y como son distintos componentes, bueno, pues tendrán distintos valores numéricos, pero el concepto de incremento obviamente que se mantiene. Y un poquito recordando lo que son disoluciones, porque fundamentalmente vamos a trabajar con homogéneas, y aquí hay una clasificación de aquello, dice, ¿qué es una disolución? Desde el momento que nosotros manejamos el concepto, estamos diciendo que hay más de un componente, necesariamente. Pueden haber muchos multicomponentes. Pero es una mezcla homogénea, dice, de dos o más sustancias químicas. Cuando nosotros hablamos de homogénea es porque el tamaño de partículas es tan pequeño que prácticamente es imperceptible a la vista y consecuentemente podemos considerarla homogénea. ¿Sí? Entonces, siempre que el tamaño molecular de las partículas sea inferior a un nanómetro, 10 a los 9 metros. Y después tenemos otro tipo de mezclas también coloidales, cuando las partículas ya son un poco mayores. Y tenemos también las suspensiones cuando seguimos creciendo con el tamaño de las partículas. Fundamentalmente nosotros vamos a trabajar con mezclas homogéneas, ¿sí? Donde, claro, la separación se tendrá que hacer por las operaciones que nosotros vamos a ver. Cuando ya las partículas son mucho más grandes, entonces existen otros métodos incluso mecánicos de poder lograr la separación. Y a partir de aquí nosotros vamos a recordar, lo han debido ver desde química, de que los componentes que intervienen en una disolución o una solución son fundamentalmente dos. Pueden ser más, ¿sí? Y entonces el que se encuentra en menor proporción, como dice ahí, es el soluto, y el que se encuentra en mayor proporción es el solvente o disolvente. Ahora, podemos tener una mezcla de multicomponentes, 5 componentes. Obviamente esos 5 componentes se van a clasificar en función, una de las formas es en función de la proporción que puedan tener. Pero nuestro objetivo va a ser separar o uno, o 2, o 3 de esas mezclas si son 5 componentes, o 4. Entonces los métodos de separación, vamos a ver más adelante, que van a depender fundamentalmente de los valores de si estamos hablando de destilación, del punto de ebullición que puedan tener. No nos vamos a meter en esto todavía, pero bueno. Pero la idea es esa, ¿sí? No solamente, claro que nosotros vamos a trabajar con mezclas binarias. La mayoría, la bibliografía, toda ella trabaja con mezclas binarias. Obviamente vamos a hacer una pequeña referencia al caso de los multicomponentes para ver de qué manera se puede tratar la separación de multicomponentes. El concepto no varía de absoluto, solamente que en vez de tener un componente separado podemos tener 2 o 3, pero después en diferentes etapas esos se pueden ir separando hasta lograr una separación individual de todos los componentes. ¿Sí? Y aquí tenemos una serie de ejemplos, pero de los que nosotros nos vamos a ocupar
no va a ser de gas con gas aire, no, por ejemplo, ¿no es cierto? Soluto gas, disolvente gas, el aire. ¿Por qué? Tenemos en el aire nitrógeno, oxígeno, argón, etc. Y el soluto tendrá que ser el que se encuentre en menor proporción. Y ahí sí que tenemos una mezcla de multicomponentes. Líquido gas, donde el soluto es el líquido, es el que se encuentra en menor proporción. La niebla fundamentalmente está compuesta por partículas muy pequeñitas del líquido y en menor proporción. Sólido gas, humo. El soluto es el sólido, las partículas microscópicas justamente de la combustión, y el gas en mayor proporción. Gas líquido, donde el soluto es el gas y el solvente es el líquido. Esto sí que ya forma parte del análisis que nosotros vamos a ver del tipo de disolución que vamos a ver. Cuando nosotros tenemos un líquido y hay un componente en menor proporción en fase gaseosa, por ejemplo, ahí dice agua carbónica, vamos a ver ya el tema de absorción y disolución, de qué manera nosotros vamos a lograr la separación. Líquido, líquido. De igual manera, este tipo de disolución, cuando nosotros tenemos dos líquidos y queremos separarlos, fundamentalmente es la que más vamos a utilizar este tipo de disoluciones. Y las separaciones que vamos a estudiar, básicamente va a ser la destilación, obviamente, pero también la extracción líquido-líquido. Cuando no podemos nosotros, por diferentes factores que los veremos más en su momento, utilizar el método de destilación, pues entonces tendremos que utilizar otro método de separación. Y bueno, sólido líquido, no vamos a meternos con los sólidos nosotros, entonces, pero sí, en la última parte, nosotros vamos a tener como soluto sólido y como solvente sólido. Ahí está. ¿Dónde está? Gas, el soluto no líquido. Soluto líquido, disolvente sólido, bueno, pero otro tipo de mezclas donde cuando nosotros veamos también la lixiviación, ¿sí? Que normalmente se llama así, o extracción sólido líquido. Bueno, ya aquí estas son las leyes básicamente que vamos a utilizar nosotros en la primera parte, para lo cual nosotros vamos a trabajar con soluciones ideales. ¿Y por qué vamos a trabajar con soluciones ideales? Porque como hemos visto el concepto de flujo desde un principio, flujo de cantidad de movimiento, flujo de energía, ahora vamos a ver flujo de materia. Y en ese concepto genérico de flujo habíamos indicado de que es un concepto que relaciona una fuerza impulsora dividido en una resistencia. Y en este caso la fuerza impulsora es el gradiente de concentración que nosotros vamos a tener, porque tiene que haber una diferencia de concentración para que exista un flujo de materia. Caso contrario, no estaríamos hablando de esto. Y en ese caso, cuando nosotros hablamos de que la diferencia de concentración, ¿cuál es el valor máximo al cual nosotros podemos tender cuando queremos nosotros establecer justamente un flujo en base a una diferencia? Es la del equilibrio. Y por eso nosotros vamos a considerar soluciones ideales, que son aquellas cuya concentración máxima a la que se puede llegar es a la del equilibrio. Obviamente no podemos superar aquello, pero la realidad nos va a mostrar que no siempre se le llega al equilibrio, pero lo vamos a considerar el fenómeno como como un proceso que se llega al equilibrio y después se aplicarán los factores de rendimiento o eficiencia de los equipos en los que se llevan a cabo estas operaciones, y de esa manera vamos a considerar el hecho de que la verdad es que como no se llega al equilibrio, reduzcamos la eficiencia por lo que nosotros vayamos a calcular en su momento. Así es como se trata el estudio de este tipo de cosas. Bueno, la solución ideal se considera dice ideal de dos átomos se disuelve sin absorber líquidos ni líquidos volátiles aquel en el que el descompositor de modo que el volumen resultante sea aditivo. ¿Sí?
porque ya en las soluciones reales nosotros consideramos, es decir, mezclas, cuando se producen las mezclas que son endotérmicas y exotérmicas, no las vamos a considerar por el momento. La ley de Dalton nos dice que la suma de las presiones parciales de los componentes que forman parte de esa disolución es igual a la presión total, que junto con la ley de Raoult nos van a permitir trabajar en los métodos de cálculo fundamentalmente de destilación. Bueno, a una temperatura determinada, dice, este es el concepto, una disolución binaria de líquidos volátiles ejerce una presión de vapor. Cada uno de ellos ejerce su propia presión de vapor sobre su líquido. Y esto, así es como se define la ley de Dalton, que cada componente ejerce su presión de vapor de equilibrio y la presión de vapor total es la suma de las presiones parciales de los componentes, hablando de mezclas binarias. Aquí ya un poquito vemos lo que es la diferencia entre disoluciones ideales y reales. Dice, al mezclar dos sustancias, estas se disuelven sin absorber ni desprender calor. Ahí es que nosotros nos apoyamos en el concepto de disolución ideal. Y de modo que sus volúmenes resultan obviamente aditivos y estos siguen las leyes de Dalton, Raoult, Henry para soluciones diluidas. En algún ejercicio también los vamos a considerar. Y las disoluciones reales, ya estas podrá absorber o desprender calor. Pero bueno, nosotros vamos a ver el concepto de eficiencia a través del rendimiento del equipo. ¿Sí? Bien, en absorción sí vamos a tocar este tema. Y aquí está la ley de Raoult, que afirma que a una determinada temperatura, la vamos a establecer como una constante, las presiones de vapor de los componentes líquidos individuales que forman parte de la disolución son proporcionales a sus fracciones molares. Ahí está la expresión. Dice que la presión de vapor de un componente es proporcional a su fracción molar. O sea, el PI es proporcional al XI. X es la presión molar. Y la constante de proporcionalidad viene a ser la presión de vapor del componente puro. O sea, cuando se encuentra sólido. ¿Sí? Entonces, esa ley de Raoult, junto con la ley de Dalton, nos van a permitir trabajar con los diagramas de punto de ebullición y diagrama de equilibrio, que son los diagramas que vamos a utilizar para graficar lo que ocurre en un proceso de separación. Y esa representación gráfica, obviamente, la vamos a tener en función de los balances que nosotros vamos a hacer cuando queremos lograr separar componentes de una mezcla en función de la propiedad que justamente rige el proceso, como por ejemplo en destilación, pues la volatilidad, la diferencia de temperaturas de ebullición. Esa es la base para lograr la separación por destilación. ¿Sí? Y a partir de ahí, estas expresiones nos van a permitir justamente trabajar con esas gráficas y después, en realidad las gráficas no son otra cosa que representaciones de ese tipo, justamente representaciones a través de esos diagramas de es decir, los balances que nosotros vayamos a realizar. Entonces, ahí se puede ver que si nosotros sumamos las presiones parciales y estas a su vez por la ley de Raoult representan las expresiones X1 en presiones de componentes puros, en base a eso nosotros obtendremos justamente sus problemas. No vamos a retroceder tanto para ver cómo es que se obtienen a partir de las presiones de los componentes puros, las concentraciones, la ecuación de Antoine, etc. Ese es un tema ya que nosotros directamente lo vamos a trabajar en los diagramas. Eso creo que lo ven en físico-química, y ahí está que lo ven. Ahí están mis soluciones ideales líquido-líquido, que son las que nosotros vamos a trabajar. La separación de los componentes volátiles de una solución se realiza mediante la destilación, y ese es nuestro primer tema. ¿Sí? Entonces, el fundamento de la separación es la diferencia de puntos de ebullición o la diferencia de las volatilidades que puedan tener, que nos da una idea de la tendencia de cada componente a pasar a la fase vapor. Existe una mayor inclinación a que el componente se encuentre en fase vapor.
esa diferencia de uno frente al otro, uno será el más volátil, otro será el menos volátil, y eso es lo que aprovecharemos para su separación. El punto de ebullición de una solución se alcanza cuando su presión de vapor igual a la presión externa. Bueno, ahí nos da un ejemplo. El agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados cuando nosotros manejamos presión de una atmósfera. Pero ahí nos da la curva justamente de variación. Se puede visualizar que la temperatura de ebullición a 100 grados obviamente es de 760. Si nosotros vemos este punto está menos de 800, 760. Y se puede ver de que a mayor temperatura, más allá de los 100, obviamente la presión es mayor, y a menor temperatura. Es decir, a menor presión vamos a ver que el agua va a hervir a temperaturas más bajas, cuando la presión en el ambiente sea menor que la atmosférica. ¿Sí? Bueno. Es el concepto del vacío también que habíamos visto desde evaporación. Aunque hasta aquí llega. Bueno, ahí está justamente el diagramita que vamos a empezar a trabajar. Disoluciones ideales. Bueno, este otro. Este es el que lo vamos a trabajar. Y este debe ser conocido por ustedes. Este es el diagrama del punto de ebullición. Creo que no lo tengo aquí, el diagrama de equilibrio, lo veremos más adelante. Temperatura, composición. La composición puede estar en abscisas, en ordenadas, no importa, pero el concepto es el que va. ¿Qué dice? La temperatura de ebullición de una disolución ideal, estamos hablando de una mezcla, varía con su composición, obviamente. En función de qué cantidad tenemos nosotros de cada uno de los componentes, la temperatura de ebullición de esa mezcla va a variar. Y eso es lo que justamente se aprovecha para la separación. La curva de condensación coincide con la temperatura de ebullición referida a la composición del vapor, y la curva inferior a la del líquido. A temperaturas elevadas, la disolución estará en estado vapor; a temperaturas bajas, en estado líquido; y la zona intermedia coexisten los dos. Este diagramita, fíjense ustedes, en abscisas nosotros representamos la concentración, puede ser fracción molar o fracción másica. Vamos a arrancar nosotros en destilación con fracción molar. Y cuando vamos desde 0 hasta 1, porque ese es el límite de variación de la concentración de cada uno de los componentes. Como se trata de mezcla binaria, la suma de sus concentraciones no tiene que dar igual a 1. Y entonces son complementarios. Si uno tiene 0,3, el otro tendrá 0,7, etc. Bueno, por lo tanto, ahí varía. Y acá, en ordenadas, nosotros tenemos justamente la temperatura de ebullición. Y entonces lo que vamos a representar acá es siempre referido al componente más volátil. Hay dos componentes. Uno hierve a temperaturas más bajas, más volátil, y el otro hierve a temperaturas más altas, menos volátil. Bueno, entonces, los límites del punto de ebullición justamente van a estar dados cuando los tengamos a los componentes puros. Si nosotros aquí en abscisas estamos representando que aquí hay 0 al más volátil, esta X ¿por qué le habrán puesto B? Bueno, ya, X. Nosotros lo vamos a directamente colocar con X. Va de 0 a 1 y es lo que vamos a representar nosotros, va a ser el del más volátil. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos 0 del más volátil, este está representando XB, esta curva no. Bueno, hagamos caso a la curva. Fíjense ustedes lo que dice. Aquí tenemos representación de XB. Del más volátil, está bien. Pues. No sé por qué le ponen B. Bien. Pero le pone 0. Y si es 0 del más... No, es XB. Es el menos volátil que está representando. A ver, ustedes que han hecho su S también. ¿Cuál es el que está representando? ¿Sí? Vamos a tener que nosotros dibujar nuestra propia curva. Si no, nos vamos a confundir.
partiendo de cero de este componente, no tengo nada, y aquí, en ese punto, estoy con la temperatura más baja y no tengo nada de ese componente. ¿De quién se trata? ¿Ah? ¿De quién? ¿Cómo? Si nosotros estamos representando aquí una concentración que va desde 0 hasta 1, hay dos componentes, uno es el más volátil y el otro es el menos volátil, no hay más. Y si aquí decimos que hay 0 del componente que estamos representando, entonces esta temperatura de ebullición, ¿de quién se trata? Es la temperatura más baja, ¿no es cierto? Pero aquí nos está diciendo que hay 0, entonces, ¿qué estoy? Mejor la pregunta al revés. Si es de la temperatura más baja y yo digo que aquí hay 0 de uno de los dos componentes, ¿qué componente yo estoy representando en abscisas? Estaba haciendo mal la pregunta. Nuevamente, ¿qué componente estoy representando en las abscisas si aquí estoy representando la temperatura más baja, que vendría a ser la temperatura de uno de los dos componentes? ¿De cuál? Del más volátil. Y si aquí estamos diciendo que es 0, entonces ¿qué estoy representando yo en abscisas? El menos volátil. El menos volátil, pues. Por eso aquí aparece XB. Entonces, esto es lo del menos volátil y obviamente esta es la temperatura del más volátil. Cuando yo tenga 1, y si estoy representando al menos volátil, y yo tenga 1, quiere decir que estoy hablando del menos volátil puro, solito. Y obviamente el menos volátil va a tener una temperatura de ebullición mayor. Acá mismo nos está expresando como XB. Eso es lo que yo decía. ¿Y por qué se representa XB? Tendría que ser XA. Bueno, de todas maneras, no vamos a volver a utilizar este tipo de gráfica representando a XB, sino que la que vamos a utilizar es representando XA. Y ese sí va a ser de 0 a 1. Aquí va a ser la temperatura, y no es